que se haga fraude en la provincia de Buenos Aires, con lo cual triunfaban los radicales. Y Sabatini, hombre chapado a la antigua, que vive un poco en 1916, no quiere compromiso con nadie, no quiere comprometerse, no le da seguridades al Gobo de que va a mantener la neutralidad, y por lo tanto el Gobo resuelve buscar otro candidato. Cuando están buscando otro candidato, que hablan con diputados radicales, buscando un candidato que mantenga la neutralidad, y ellos lo van a hacer presidente porque van a impedir que se haga fraude en la provincia de Buenos Aires, y con un candidato que mantiene la neutralidad y impidiendo fraude en la provincia de Buenos Aires, ese es seguro que está presidente. Pero los radicales no se ponen de acuerdo, porque cada uno piensa a su manera, todos son liberales, no entienden mucho. Y un día, el 1 de junio, no sé si el 1 de junio o el 29 o 30 de mayo de 1943, el subsecretario de Guerra, teniente coronel González, da una comida en su casa y le invita al ministro de Guerra, general Pedro Pablo Ramírez, para que converse con diputados radicales. Así los diputados radicales se dan cuenta de que no es unas palabras vanas al decir que el ejército pueda elegir el presidente. Se hace la comida en la casa de González, pero los radicales no encuentran un radical, porque o es unionista y entonces partidario de la entrada en guerra, y un intransigente no lo encuentran. Pero se les ocurre una idea que juzga genial los radicales, y si lo hacen candidato a presidente al ministro de Guerra, al general Pedro Pablo Ramírez. Y Pedro Pablo Ramírez, según cuenta el subsecretario González, y lo recoge el autor norteamericano Potash en su libro, no se negó con firmeza, le gustó la idea de ser presidente. Se negó, sí, pero no se negó con firmeza. Y de allí salieron los diputados radicales a contar por todas partes, cuando se les pidió silencio, de que el ministro de Guerra iba a ser el nuevo presidente de la República, contra la opinión del presidente Castillo. Claro, eso le llega a Castillo, y enseguida lo manda a llamar al ministro de Guerra, y dice: ¿qué es esto? Usted va a ser candidato cuando un acto de lealtad a ser presidente, porque ser presidente tiene otro candidato, que es el doctor Patrón Costas. Y Ramírez, que es un hombre más bien tímido, se excusa, dice que él no es candidato. Acepta que tuvo una comida con diputados radicales, ahora no explica qué estaba haciendo él en una comida con diputados radicales. Y Castillo le dice: usted acláreme por los diarios inmediatamente esto. Sale de allí el ministro de Guerra y manda un comunicado a los diarios diciendo que él no era candidato a presidente, es decir, que él no se iba a valer de su posición, de su cargo, para ser candidato a presidente, o para ser presidente. No aclaraba nada, porque si renunciaba entonces podía ser candidato a presidente. A Castillo no le gustó, eso salió el 1 de junio en todos los diarios. Muy bien, no le gustó, pero Castillo no le va a pedir la renuncia al ministro de Guerra por eso. Sobre todo que Castillo hablaba con mucho cuidado tratándose del ejército. Y acá viene el hecho inesperado que provoca las revoluciones en nuestro país. ¿Quién le iba a decir a Castillo el 1 de junio que el 4 de junio iba a ser repuesto? ¿Pero qué es lo que pasa en esos días? Castillo está disgustado con el presidente, con el ministro de Guerra Ramírez. Y se habla por allí de que le van a pedir la renuncia a Ramírez, aunque no se llega a confirmar de que le ha pedido la renuncia. Cuando el 3 de junio, un periodista de apellido Lomuto, puedo repetir a ustedes porque el hecho es exacto, así lo cuenta Holbach, y además se sabe, resuelve hacerle una broma a Ramírez. Habla con el subsecretario de Guerra González
y le dice que en esos momentos, mañana del 3 de junio, Castillo iba a firmar la deposición del ministro de Guerra y iba a encargar el Ministerio de Guerra interinamente al ministro de Marina. El decreto ya había llegado, le había traído el propio ministro de Guerra, Fincati, a la presidencia. No era verdad, era una broma, además no era ese el procedimiento Castillo. Castillo no va a deponer a un ministro, sería demasiado grave. Tiene un presidente depone a un ministro, al menos un ministro de Guerra. Le pedirá la renuncia, lo pondrá en una situación difícil, que eso es lo que se acostumbra a hacer. Pero al decirle eso a González, que es un hombre ingenuo, González se lo cree. Y va y le dice a Ramírez que va a ser depuesto de un momento a otro. Y le pide autorización a Ramírez para levantar el GOB. El GOB era una organización que no he podido explicar cómo es la estructura. Estaba compuesta por 17 mandos, que se llama el primer escalón. Cada uno de ellos había incorporado 4. Ese conjunto se llamaba el segundo escalón. Hizo a su vez 4, así hasta 8 escalones. En la práctica era todo el ejército, casi todo el ejército. Era una bomba que podía estallar en cualquier momento. Y va a estallar ahora por una noticia que no era verdadera. El ministro de Guerra le autoriza a Ramírez a que vaya a hablar con los del GOB. Ramírez va a hablarlo a Perón, le dice que sabe que el ministro de Guerra va a ser depuesto de un momento a otro. No puede ser, parece que le dijo Perón, ¿cómo va a deponer el ministro de Guerra? Sí, absolutamente seguro. Yo tengo los datos de buena fe, la tenía de un periodista bromista. Bueno, si es así, dice Perón, pues ponemos elementos, no dejemos que este decreto salga, porque el GOB responde al ministro de Guerra, es una organización militar que responde al ministro de Guerra. Vamos a defenderlo al ministro de Guerra, vamos a pedirle a Ramírez que lo deje, o en caso necesario sacarlo, vamos a pedirle a Castillo que lo deje, o en caso necesario sacarlo a Castillo. Y enseguida se reparten los escalones del GOB para poder levantar al día siguiente, estamos en el 3 de junio, a todo el ejército, por lo menos en las organizaciones de Buenos Aires. Y acá suceden cosas extraordinarias. Para levantar Campo de Mayo, de los varios comandantes que había en Campo de Mayo, había 4 que eran del GOB, los otros no eran del GOB. Pues si se reunían los 14 o 15 comandantes y los del GOB que explicaban lo que ellos querían, cierto, de que el presidente iba a ser que el ministro iba a ser depuesto por el presidente, claro, eso era un agravio al poder militar. Y levantarían Campo de Mayo si fuera necesario, o los pondrían en condiciones de pedirle a Castillo que no cometiera ese agravio. Y se va a reunir esa noche los comandos de Campo de Mayo, donde va el subsecretario Ramírez, van otros varios, están los distintos comandantes de los cuerpos que hay en Campo de Mayo, el más importante, el de la Escuela de Infantería, y están deliberando, y si se produce ese agravio, si el presidente con una insolencia civil saca al militar, lo sacamos al presidente y lo sueltan. En fin, primero saber bien lo que va a pasar y después hacer la revolución. Aquí se introduce un factor curioso, un factor que va a provocar, va a desencadenar la revolución. Es un general de caballería, un hombre de mucho prestigio como general de caballería, que hace años, no diría hace años, pero hacía tiempo que estaba preparando una revolución contra Castillo. No lo quería Castillo por el gobierno militarista, por el gobierno de la década infame, los ministros, que muchos de ellos tenían cargos que ocupaban los ministerios de Castillo. Estaba preparando la revolución por su cuenta, había incorporado a un almirante, había incorporado a un general, y con eso, y unos cuantos civiles, con eso estaba trabajando. No conocía la existencia del GOB. Este general era el general Rawson.
Parece, porque todos estamos, acá tenemos que decir que esto parece porque no hay datos ciertos, a pesar de que todavía vive el secretario, el subsecretario Ramírez, y podría decirlo, pero no quiere hablar de esto. Ramírez, el subsecretario González, se encontró con Rawson y le explicó que el ministro de Guerra iba a ser depuesto y que era la ocasión de hacer una revolución. Y parece que no fue muy franco, no le habló del GO. Entonces Ramírez creyó que venían a plegarse a la revolución de él, la que él estaba haciendo. Inmediatamente fue a confirmar con el ministro de Guerra si era verdad que lo iban a deponer, y él le dijo: sí, me han dicho eso, que me van a deponer. De allí se fue al GO. Él no estaba en el GO, pero se fue porque Ramírez debe haber dicho que los coroneles, a fin, la gente que estaba en la inspección de tropas de montaña, eran todas partidarias de salir a la calle, y habló con Perón y habló con Farrell, que le dijeron que ellos no sabían nada, porque no podían aceptar a que no estaba dentro del GO. Pero supo Ramírez que se iban a reunir esa noche en Campo de Mayo, en la escuela de caballería, en los mandos. Entonces se fue a Campo de Mayo. Se fue a Campo de Mayo, llegó allí, ya se habían retirado los miembros del GO, se encontró con la reunión. Claro, cuando aparece un general ante una reunión de coroneles, todos se quedan en una posición inferior. Y Rawson se sienta en la cabecera para hacer la revolución contra Castillo. Como no hay ningún miembro del GO, los que están sentados allí creen que es una revolución auténtica y que el general es el que va a hacer la revolución. Y más, cuando el presidente Castillo, que ya es de noche, está en su casa, y le avisan por teléfono que algo raro está pasando en Campo de Mayo, que se han reunido en la escuela de caballería los mandos de Campo de Mayo, Castillo lo manda a llamar al ministro de Guerra, a Ramírez, que en el primer momento cree que le van a pedir la renuncia y viene con su renuncia, pero no le viene a pedir la renuncia, le dice: ¿qué es eso? ¿Qué pasa en Campo de Mayo? Vaya a Campo de Mayo y averígüenme lo que pasa. ¿Qué hay? Hasta hay un malentendido. ¿Qué quieren los militares de Campo de Mayo? ¿Quieren hacer una revolución? Pero primero conversa conmigo, porque hablando la gente se entiende. Y Ramírez se va con ese mandato a Campo de Mayo, pero se entretiene en el camino, el ministro de Guerra. Cuenta Potash que el ministro llegó en un estado calamitoso a Campo de Mayo, porque era un poco aficionado a la bebida. Y llegó allí, se encontró con estos militares, en el mismo momento en que hablaba por teléfono un general de la primera división, que era partidario del presidente Castillo, y quería preguntarle a los oficiales que están reunidos allí: ¿quién es? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que quieren? Y pide hablar con el oficial más alto, que era el general Rawson. El general Rawson, que cree que va a hacer una revolución y que él es el jefe, toma el teléfono y dice: señor, vamos a hacer una revolución contra el presidente Castillo, y vamos a salir a pelear, y vamos a pelear si es necesario. Eso es algo que se acostumbra a todo, entonces es una revolución. Cuando llega Ramírez ya se ha producido esta conversación. Y entonces los oficiales que están allá se quedan extrañados. Pero no era que se iba a hacer un golpe para reponerlo al ministro Ramírez, sino que el ministro Ramírez también es ministro. Entonces no es necesario. ¿Qué es esto? Que hay un malentendido. Pero Ramírez no puede decir nada. Está en un estado tan calamitoso que no puede decir nada. Y según cuentan, los oficiales de ahí de Campo de Mayo le dijeron: ¿qué hacemos, ministro? ¿Salimos o no salimos? Y dio la orden de salir. Salgan, y ahí salió la tropa para deponerlo a Castillo. Mientras el ministro de Guerra se iba a la presidencia, donde estaba Castillo con sus ministros esperándolo, y le dice que ya salió la tropa de Campo de Mayo. O sea, Castillo se indigna con el ministro y lo arresta, pero Campo de Mayo se viene. Se ha producido la revolución. Es una típica revolución argentina. Nadie sabe nada de lo que hacen, ni lo que quieren, ni lo que se dice, ni por qué se hace. Jamás se ha podido explicar lo que pasó acá.
Goebbels no era culpable, porque el Goebbels no hubiera querido hacer la revolución, hubiera querido mantenerlo simplemente a Ramírez. Pero ya fue desencadenada porque se puso al frente el general Rawson, que llegó y después subió a la casa del gobierno, se sentó en la presidencia y empezó a mandar. Y nadie le dijo nada. Quedó él de presidente, por lo menos por 3 días. Así cayó el presidente Castillo. Y así empieza la época de 1943, la época del gobierno revolucionario, el gobierno militar, el segundo gobierno militar, que es un desastre hasta que aparece predominando en él la figura del coronel Perón, que al principio está descartado, está en puestos inferiores. Sobre esto quiero decir algo. Perón era indudablemente el autor del GO, de la organización, pero no el autor de la revolución del 43. Él no se propuso de ponerlo a Castillo. La revolución del 43 fue una cosa que se le escapó de las manos al GO. La hizo el ministro Rawson, le apoyaba un Campo de Mayo, debido al desorden que hubo en esas horas, en la noche del 3 al 4 de junio. Tanto que se organiza un momento que Rawson de presidente, a los 3 días lo depone, pasa Ramírez, que era ministro de guerra, a ser presidente de la República. Ramírez forma un gabinete en que entran cipayos como el señor ministro de Hacienda, que es un Santa Marina, entran gente que no le gusta el GO, y aquello nadie sabe qué es lo que es. Unos dicen sí, es una revolución ayadófila para sacarlo al presidente Castillo y poder entonces entrar en la guerra contra contra Alemania. Esa fue la primera explicación, y la que creyó Alemania, que el embajador alemán rompió todos sus documentos. La creyeron los comunistas también, que ya en este momento estaban enojados con Alemania, porque ya se había roto el pacto de Ribbentrop y Molotov, y estaban en aquel momento en guerra con Alemania, y que prepararon en Buenos Aires un arco de triunfo para que desfilara el ejército democrático, el ejército que ya llegaba a la casa de gobierno. Y nadie lo entendió, nadie sabía lo que era. Los nacionalistas no sabíamos lo que era. Sí, había algunos ministros nacionalistas, y había otros que no lo eran, claro, cada uno lo interpretaba de una manera ideológica, y la revolución no era ideológica, era una revolución militar, o sea, una revolución que nadie sabe lo que es, una cosa hecha así. Eso fue el primer momento de la revolución, toda la presidencia de Ramírez, que Ramírez va a ser presidente desde junio del 43 hasta el año 44, no va a llegar a completar un año. Ramírez es un hombre que está allí, dilatan fuerzas tremendas, hay presiones de Campo de Mayo, presiones del GO, el hombre anda tratando de equilibrarse como puede, ha llegado hasta pensar que podía independizarse de Estados Unidos comprando armas en Alemania, y se le ha ocurrido mandar a un emisario a Alemania. Fíjese que estamos en la época de la guerra en que ya Alemania está derrotada, ha perdido la campaña de Rusia, y manda un emisario que era evidentemente un hombre que hacía un negocio, el señor Helmut, que se compromete, dice que es muy amigo de Hitler, y que va a llegar a Alemania y que va a pedir a Hitler que le mande armas a Alemania. Si Hitler no tenía armas para Argentina, no tenía armas para defender a Alemania. Esta misión Helmut, que es un desastre, va a obligar a que la Argentina rompa relaciones con Alemania, porque cuando Helmut, que sale de Buenos Aires con un cargo diplomático para poder llegar a España, y de España dice que se va a trasladar en avión hasta Berlín, él sale en un barco español, pero al llegar a la isla Trinidad, posición británica, la policía británica lo toma, porque sabía perfectamente lo que él traía y la documentación que traía. Documentación muy comprometedora, y que las autoridades argentinas seguían las autoridades alemanas pidiéndole armas. Claro, tenían derecho a comprar armas, pero ya era un caso muy difícil en el momento que estaba Alemania derrotada, y Estados Unidos
buscando el pretexto para caer sobre Argentina e Inglaterra también. Eso va a obligar a que no se publiquen las cartas siempre que se rompan relaciones. Y el presidente Ramírez rompe relaciones. Se han producido otros casos, que los voy a dejar. En el caso de Bolivia, donde hay una revolución nacionalista que golpea al presidente Peñaranda, el presidente Peñaranda era un hombre que lo estaba apoyado, que se llama La Rosca, en la que están los varones del estaño, los Patiño y todos aquellos con los dueños de